Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí frente a ustedes, ¿verdad? Gracias por abrir la puerta de su hogar, ¿verdad? Hemos alabado al Señor, hemos glorificado a Dios, nos hemos gozado con las alabanzas en esta tarde. Espero que usted ahí en su casa, ¿verdad? Pues no está acostado ahí en su casa, no esté ahí en su sala o en algún lugar donde usted pueda estar teniendo este devocional, este momento de alabanza con Dios. Sea una persona activa en el momento de la alabanza, la oración al Señor. Tenga su Biblia ahí a la mano, ¿verdad? Y vaya conmigo en las citas bíblicas que vamos diciendo, para que de esta manera usted vaya entendiendo la palabra del Señor correctamente. Alabado sea nuestro Dios, ¿verdad? En este día. Pues damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha permitido durante este mes que hemos estado a la distancia, ¿verdad? Por esta cuarentena que hemos estado padeciendo, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar pues transmitiendo la palabra de esta manera. En esta tarde traemos el tema, ¿verdad? No pierdas la esperanza, no pierdas la confianza en Dios. No pierdas esa chispa de luz en tu vida al saber que a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que está sucediendo, hay un Dios que dice que el que espera en Jehová no será avergonzado. Alabado sea el Señor. Voy a orar a Dios en esta hora para que el Señor, ¿verdad? Pues nos dé la enseñanza necesaria en esta tarde. Bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo. Pongo en tus manos a tus hijos, Señor, que están ahí en su casa, donde quiera que estén, Señor. Que ellos puedan, bendito Dios, estar, Padre Santo, oh bendito Señor, meditando en tu palabra, Señor, con esa hambre y esa sed, bendito Señor, de poder, bendito Dios, aprender el consejo de tu palabra en esta tarde. Y espero, Dios, que puedas traer con la palabra, Señor, levantamiento, fortaleza, ánimo a los corazones, a las vidas de nuestros oyentes en este día. Gracias te damos, Padre, bendecimos y honramos tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros oyentes donde quiera que se encuentran. Que el Señor les bendiga y les guarde. En especial esta tarde queremos saludar a los hermanos de la iglesia del Nuevo Pacto allá en la ciudad de Veracruz, en Abasolo 572, donde está pastoreando el hermano Ramsés Pérez, ¿verdad? Nuestros hermanos que tanto les amamos, ¿verdad? Les saludamos en el nombre del Señor a todos mis hermanos del Nuevo Pacto en la ciudad y puerto de Veracruz. Y a todos los que nos conocen, hermanos, un saludo y un abrazo para todos ustedes. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiero leer de entrada, ¿verdad?, el versículo 6 del primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor así: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o salvar con pocos. Alabado sea nuestro Dios. Vemos en ese capítulo de Samuel, hermanos, que ya en el capítulo 10 encontramos como Saúl, que es el primer rey de Israel, había sido ungido para reinar en el pueblo de Israel. Pero, hermanos, como a todo rey, a toda nación, ¿verdad?, se le presentaron problemas a Saúl. Y en esta ocasión, hermanos, los filisteos se levantan contra el pueblo de Israel para pelear contra de ellos. Los filisteos, hermanos amados, no era un ejército débil, era un ejército poderoso, dice la palabra del Señor. Cuando estos hombres se levantaron contra el pueblo de Israel, dice la Biblia que tenían 30,000 carros de guerra, 6,000 jinetes, y dice que el pueblo era como la arena del mar. Imagínense nada más, literalmente con un ejército de ese tamaño, era prácticamente para arrasar a cualquier ejército en este mundo. Era un ejército tremendo, terrible. Y el pueblo de Israel fue amenazado por este ejército filisteo. Había un problema gravísimo en la nación de Israel, porque este ejército era grande,
Pero el ejército de Israel dice en 1 de Samuel, el capítulo 13, en el versículo 22, ve usted la diferencia que había entre los filisteos y el pueblo de Israel. Los filisteos, un pueblo armado, un pueblo con muchos carros de guerra, un pueblo con jinetes, un pueblo que dice que los que eran a pie eran como la arena del mar. Sin embargo, vea usted lo que dice el versículo 22 de Samuel 13. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada, no se halló lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Solamente Saúl y Jonatán su hijo que tenían espada. 2 espadas solamente. El pueblo de Israel no tenía armamento. El pueblo de Israel no tenía con qué hacerle frente a la batalla. Solamente había 2 espadas, ¿verdad?, para hacerle frente a este gran ejército. En este caso prácticamente no tendría ni siquiera que haber guerra. Quizá tenía que haber mandado un mensajero Saúl a los filisteos y decir: nos rendimos, no queremos pelear. Los filisteos, un ejército enorme con 30,000 carros, con 6,000 jinetes, y Saúl solamente había 3,000 hombres y 2 espadas. Y todo el ejército estaba temeroso, todo el ejército tenía miedo. Dice en el capítulo 14 que estamos leyendo, dice el versículo 6, que en ese momento Jonatán le dice a su paje de armas: ellos van a hacer ¿qué podemos decir? Algo que es temerario, por decirlo así. Solamente 2 hombres, Jonatán y su paje de armas, les dice: vamos a hacerle frente a esos filisteos. Dos hombres solamente. Dice el versículo 6 que le dijo: no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. No es difícil para el Señor salvar con pocos o con muchos. Había una luz de esperanza en la vida de Jonatán. Había una luz de esperanza. Y decía: no es difícil para el Señor poder darnos la victoria, aunque somos pocos. Dice el versículo 13 que subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los mataba. Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en espacio de una media yugada de la tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también tuvieron miedo. Y la tierra, dice la palabra del Señor, que la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. La tierra tembló, dice, y hubo gran consternación. Imagínese la locura de Jonatán de ir a la batalla solo él y su paje de armas. Era un suicidio quizá lo que ellos estaban haciendo. Pero había en Jonatán una chispa de esperanza. Había una luz de esperanza en su vida, y él lo está declarando diciendo: quizá Dios pueda hacer algo por nosotros. Quizá Dios haga algo por nuestro problema que tenemos, pues para Dios no hay nada difícil. Él puede salvar con muchos, Él puede también salvar con pocos. Alabado sea el Señor, aleluya. Dice el versículo 20 de 1 de Samuel 14, dice: y se juntó Saúl con todo el pueblo que con él estaba, y llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Alabado sea Dios. Dios puso en confusión a los filisteos. Entre ellos empezaron a pelear, entre ellos empezaron a matar, entre ellos empezaron a hacer la batalla, y el pueblo de Israel solamente estaba mirando cómo Dios había traído confusión a esta gente. Dice el versículo 23, así salvó Jehová a Israel en aquel día. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Con 2 hombres al frente, con una espada de Jonatán. Y él empezó a hacer la batalla, amados hermanos, y Dios les da la victoria, porque en la vida de Jonatán había una espada. Quizá Jehová haga algo por nosotros.
Dice la palabra del Señor en Isaías 49:23, que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Jeremías 49:23, ahí lo dice: los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Alabados a Dios. Si tú esperas en Dios, no serás avergonzado. Si tú esperas en el Señor, habrá victoria en tu vida. Alabados a nuestro Dios. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, aunque te ves más pequeño que tus dificultades, que tus problemas, hay un Dios que está detrás de ti, y si tú confías en Él, no serás avergonzado. Eso es esperar en Dios, eso es confiar en Dios. Alabados al Señor. En Jeremías 20:11 dice la palabra: mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Alabados a Dios. Una luz de esperanza. Eso es esperar en Dios, eso es confiar en Dios. La esperanza es algo muy distinto de lo que es la fe. La fe es un tema totalmente diferente, pero hoy estamos hablando de lo que es la esperanza. La esperanza es esa ilusión de lo que tú quieres que pase, de lo que tú deseas que pasara, sucediera en el tiempo de la prueba. Esa es la esperanza. Yo tengo la esperanza de esto, yo tengo la esperanza del otro. Decimos ahorita en este tiempo de pandemia, tenemos la esperanza de que esto pronto va a pasar, de que esto pronto va a terminar, de que vamos a salir bien, de que Dios nos va a sacar adelante. Esa es esa chispa, esa luz de esperanza, esa luz que podemos tener de ilusión en los tiempos de prueba. Alabamos al Señor. Cuando todo está oscuro, cuando parece que no hay una luz de vida, la esperanza, esa es esa ilusión interna que está en la vida del creyente, de que Dios va a hacer algo. Quizás Dios haga algo por nosotros, decía Jonatán. Quizás Dios haga algo por nosotros, porque para Él no es difícil hacer algo con mucho o con poco. Alabado sea el Señor, aleluya. No importa si estás muriendo, no importa si estás pasando algo difícil, si hay una esperanza de que Dios va a hacer algo en ti, Dios lo puede hacer. Alabados a Dios, porque esa es la palabra, que los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Bendito sea el Señor. Y quizás estás rumbo al hospital, quizás estás ya en el hospital, pero tú tienes una luz de esperanza diciendo: Dios va a usar este médico, Dios va a usar estas enfermeras, Dios va a usar estas personas para que yo salga bien. Hay una luz de esperanza. Alabado sea el Señor. Tienes la esperanza y dices: quizá este medicamento que me han recetado va a funcionar, yo sé que algo bueno va a pasar. Eso quiere decir que dentro de ti hay una luz de esperanza. Bendito sea nuestro Dios. Cada vez que a tu alrededor ves que hay caos, que la gente está llena de temor, de angustia, pero de dentro de ti hay una esperanza, hay una chispa de esperanza, hay una ilusión que te dice: Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y esa chispa de ilusión que está en tu vida se llama esperanza. No sabes cómo lo va a hacer el Señor, no sabes cuándo lo va a hacer Dios, pero sabes que Dios va a hacer algo por ti. Alabado sea el Señor. Sabes que Dios va a hacer algo en tu vida, sabes que Dios va a hacer algo por tus hijos que quizá están alejados de Dios. Prepárate, porque la aflicción se va a ir. Prepárate, porque el Señor tiene algo especial para tu vida. El muro que se ha levantado delante de ti va a ser derribado en el nombre del Señor. Y veremos el poder de Dios obrando poderosamente en nuestras vidas. Aleluya. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Alabamos al Señor. Vemos en la palabra del Señor muchas ocasiones, hermanos amados, como siervos de Dios estaban en momentos tan difíciles, pero no perdieron la esperanza. El apóstol Pablo, enviado por el Espíritu Santo a predicar la palabra a los gentiles. Una ocasión el apóstol Pablo fue enviado y él sale a predicar, no con su nación, no con los judíos, sino con un pueblo gentil. No era su gente, no era su raza, no era su cultura. Va a predicar hacia el pueblo pagano el apóstol Pablo. Una persona, el apóstol Pablo, ¿verdad? En un sueño, él no sabía a dónde tenía que ir. Pero hermanos, un hombre macedonio
hermanos, se le aparece el sueño y él le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo dice: ya sé hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que ir hacia Macedonia. Y Pablo dice: voy a ese lugar, y va con la confianza puesta solamente en Dios. Pero al llegar a la primera ciudad de Macedonia, llamada Filipos, llegando a esa ciudad, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo y Silas, ellos están llevando la palabra, y unas mujeres piadosas, esas mujeres se convierten al evangelio. Ellas son bautizadas. Y el apóstol Pablo y Silas, ellos están yendo a evangelizarlas, a discipularlas. Cada día ellos están reuniéndose en alguna casa para llevarles la palabra. Pero en el camino, en el trayecto, dice la palabra del Señor, que una mujer, cada vez que ellos pasaban, amenazaba y daba voces diciendo: estos que vienen aquí son siervos del Dios Altísimo. El apóstol Pablo se molestó porque él sabía por revelación, por discernimiento del Espíritu Santo, que el testimonio que estaba dando esa mujer no venía de Dios, sino que venía del enemigo de nuestras almas. Porque esa mujer, dice la Biblia, que tenía un espíritu de adivinación. Entonces el apóstol Pablo en un momento dice que él se voltea y reprende al espíritu inmundo y sale de ella. Y cuando sus amos se dan cuenta que el negocio se venía abajo, que el negocio se estaba cayendo, armaron un escándalo terrible ahí en el pueblo. Y dice la palabra de Dios que la gente se alborotó, vino contra los apóstoles, les rasgaron sus vestidos, los golpearon, los azotaron, los llevaron a la prisión, dice la palabra de Dios, y los llevaron a la cárcel de más adentro. Era el peor momento para Pablo y Silas. Estaban en una ciudad que no era su ciudad. Estaban en un lugar donde no estaba su gente. ¿A quién deberían de acudir? ¿A quién le van a pedir ayuda ahora? Pero esos hombres tenían una luz de esperanza en su vida, de que Dios podía hacer algo por ellos. Estando ellos atados allá en esa cárcel, en esa prisión, dice la palabra de Dios que a medianoche Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar, empezaron a glorificar al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos amados, cuando la prueba es difícil. Cuando aún por estar sirviendo a Dios la gente te golpea, la gente te maldice. Aún por estar sirviendo a Dios la gente te crucifica, la gente está mirando lo peor de ti, la gente te encarcela, la gente no quiere escucharte. Pero ahí en el momento más difícil de tu vida, en el momento más oscuro que tú estés, ahí donde te sientes quizá atado, amarrado, sin que a nadie le puedes pedir ayuda, tú empiezas a alabar a Dios y empiezas a exaltar su nombre, y vas a empezar a ver cómo Dios puede hacer algo por ti. A la medianoche Pablo y Silas empezaron a cantar, y los presos escuchaban las alabanzas hacia Dios. Y es lo que hoy la gente está haciendo, el pueblo de Dios en esos momentos de angustia, de epidemia. El pueblo de Dios está alabando al Señor. El pueblo de Dios está cantando a Dios en sus casas, en donde quiera están alabando al Señor. Vemos algunos videos de personas que están alabando a Dios en las calles, donde lo pueden hacer, lo están haciendo aún en las calles. Eso se llama esperanza. Que a pesar de la prueba podamos alabar a Dios. Eso se llama esperanza. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero sabes que Dios va a hacer algo, que Dios tiene algo esperado, algo preparado para ti. Y eso, hermano, que yo le estoy diciendo, no es que estemos fingiendo que no hay problemas, no es que estemos fingiendo que lo que está pasando no está pasando. No es que estemos fingiendo que si tú tienes un dolor en tu cuerpo, tú digas no me duele, y de esa manera vamos a salir adelante. No, hermano. La esperanza es esa confianza de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, de que Dios va a hacer algo por nosotros.
La gente vive asustada por lo que pueda pasar ahora en el país. La gente está asustada por lo que pueda pasar hoy en los hospitales. Hay muchas razones. Hoy tenemos un virus que nos está atacando y la gente vive con miedo. La gente vive con pánico. La gente está enclaustrada, está encerrada. Pero amados hermanos, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, hay una luz de esperanza de que Dios va a hacer algo por México. De que Dios va a hacer algo por ti, algo por tu familia y principalmente por el pueblo de Dios que estamos bajo la poderosa mano del Señor. Aleluya. Yo creo que Dios va a hacer algo especial por nuestro país. Y alguien está pensando, ¿y si un cristiano se infecta? ¿Y si un cristiano se enferma? ¿Y si un cristiano esto, el otro, hermanos amados? Lo que puedo decirte en esta hora, yo tengo una luz de esperanza de que si un cristiano le pasa algo, Dios lo puede sanar. Para Dios no hay nada imposible. Pero si no tiene seguro social, pero si no tiene recursos, pero si no tiene esto, pues con mucho o con poco, para Dios no es difícil darnos la victoria. Alabado sea el Señor, porque para mi Dios no hay nada imposible. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos glorifican ahí en su casa a Dios? ¿Puedes alabar a Dios en esta hora? Alabado sea el Señor. Esto puede servir para mucha gente para darse cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y mucha gente va a venir rendida a los pies de Jesucristo. Muchos entregarán su vida a Dios. Muchos dejarán de vivir en esa tibieza espiritual y tendrán que darse cuenta que tienen que volver a Jehová, que volver a Dios. Mucha gente está enojada con su pastor, mucha gente está enojada con su iglesia y no quieren servir y abandonan y botan ahí el trabajo. Hoy tienen que entender que no están trabajando para la iglesia, que están trabajando para Dios, que están trabajando para el reino de los cielos. Hoy tienen que entender que Dios les está diciendo, como dice en uno de los salmos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si con esto no estás entendiendo, no sé qué estás esperando que Dios haga para que puedas entender que hay que volvernos al Señor. A pesar de todo lo que estamos mirando, se escucha que el pueblo de Dios tiene paz, que el pueblo de Dios tiene esperanza en medio de la tormenta. Escuchamos a través de los hermanos que platicamos con ellos, cómo ellos tienen una paz tremenda en sus corazones. Decía el apóstol Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios. Un cristiano verdadero, un cristiano que sabe y conoce de Dios, es un creyente que tiene esperanza y que a pesar de que, si pudiéramos decir, si morimos, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tiene? Si morimos para Él, morimos. Si vivimos para Él, vivimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque hay gente que piensa, bueno, si es cristiano, ¿por qué se enfermó? Si es cristiano, ¿por qué se murió? Mira, hermano amado, creo que estás confundido. Te han enseñado un evangelio equivocado. Dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran y después de esto el juicio. Que no te preocupe que si murió o no murió. Que te preocupe que cuando tú mueras tendrás que darle cuentas a Dios cara a cara. Eso debe de preocuparte. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y esta tarde yo también te digo, ten cuidado de ti, no andes cuidando la vida de los demás. Cuida tu vida, cuida tu forma de ser, cuida tu relación con Dios. Porque esto solamente es un llamado de Dios a la iglesia. Pero si no lo entiendes de esta manera, no sé qué quieras que Dios haga para que puedas volverte al Señor. La iglesia no está intimidada. Porque la intimidación viene de Satanás. Porque Dios echa fuera el temor. Dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hoy he venido a decirte, amado hermano, no pierdas la esperanza. No pierdas la confianza en Dios. Vivir con miedo es de Satanás.
No vivas con miedo, no vivas con pánico. Eso lo pone el enemigo en las vidas para desanimarnos, para doblegarnos, para enfermarnos. A veces cuando alguien vive con miedo dice: ¿qué tal si me quedo sin trabajo? O a lo mejor ya hasta el trabajo ya lo perdiste. Y vivir con miedo es decir: ¿y qué tal si me contagio? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Días previos antes de que cerráramos los templos, todavía nosotros no cerrábamos la iglesia, y se escuchó de personas que decían: no, el pastor es un inconsciente porque sigue abriendo el templo cuando sabe que está el peligro. Otros quizá empezaron a decir cuando el templo se cerró: el pastor tiene falta de fe, tiene falta de confianza, no le cree a Dios. Pues ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos creyendo? Todo es un plan de Dios, amados hermanos. Pero cuando no tenemos conocimiento de Dios, todo nos parece mal. No tenga miedo, Dios está con nosotros. Esto pasará pronto. Esto es como un zarandeo. Cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro: el enemigo los ha pedido para zarandearles, pero yo he pedido para que su fe no falte. Y estamos orando para que su fe de usted en este tiempo no falte. En este tiempo no venga a decaer, sino que usted se levante con poder. Alabado sea el Señor. Dice uno de los salmos: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. Y estamos confiando porque el Señor dice en Isaías 41:10: no temas, que yo estoy contigo. Por eso tenemos esa esperanza, porque el Señor está con nosotros. Él lo prometió. Dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea el Señor. Esperanza es lo que vivió Job. Es lo que vivió este varón de la Biblia. Job fue un hombre de esperanza. Job fue un hombre que confió en Dios, que a pesar de que vino el ataque sobre él, sobre su familia, y que él no sabía de dónde venía el ataque, pero venía directamente de Satanás. Y aunque él no lo sabía, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía una esperanza. Dice: si Jehová dio, quizá él vuelva a darme otra vez. Vivir lo que vivió este hombre llamado Job, sin saber el final, esto es angustiante. Usted y yo sabemos la historia de Job, pero Job lo estaba viviendo en carne propia y él no sabía cuál iba a ser el final. Sin embargo, él no perdió la esperanza. Él confió en Dios. En un día pierde toda su riqueza. En un día, siendo el hombre más rico del oriente, él queda en la pobreza. En un día sus hijos todos murieron. Pero él tenía su esperanza puesta en Dios. Y cuando él está perdiendo todo, y cuando él está mirando que no tiene nada, él hace una declaración muy importante: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Job estaba sin nada. Job estaba arruinado. Pero ¿qué pasaría si a ti te pasa esto que le pasó a Job? Inmediatamente pensarías: Dios está en mi contra, Dios no me oye, Dios está enojado conmigo. Porque mucha gente así dice: es que yo he estado orando y Dios no me contesta, es que yo he estado pidiendo y no tengo respuesta. Y se enojan con Dios. Imagínese, Job hoy no tiene nada, y al siguiente día una terrible enfermedad viene. Dice la Biblia que lo ataca desde la planta de su pie hasta su cabeza. Y él estaba tirado en la ceniza y rascándose con una teja de barro, porque sus uñas no eran suficientes para calmar el dolor ni la comezón. Y Job estaba ahí gritando con un dolor insoportable, pero él tenía una luz de esperanza.
Sus amigos, cuando lo vieron allá a lo lejos, gritaron al verlo. Sintieron tristeza solamente al ver a Job en la condición en la que él se encontraba. Era algo espantoso. Ciertamente él estaba llorando. Él se quejó. Él maldijo el día que nació también, pero nunca maldijo a Dios. En su dolor, él tenía una luz de esperanza. Y en su dolor, así como dijo, desnudo salí, desnudo regresaré, también él exclamó algo tan especial, que es un texto que está ahí en Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Porque los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Alabados al Señor. ¿Cuántos tienen esperanza ahí en su hogar? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dicen yo tengo esperanza? Aleluya. El que tiene esperanza no se rinde. El que tiene esperanza no se rinde, óigalo bien. El que tiene esperanza no se rinde. Un poco de esperanza y tú no te vas a rendir, hermano. Un poco de esperanza en Dios y no te vas a rendir. Quizá pierdas la salud, quizá pierdas bienes materiales, quizá pierdas ciertas cosas de valor, pero hoy yo te digo, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Nunca la pierdas, porque eso es lo que te va a sostener. Eso es lo que te va a mantener firme, esperando que el Señor mande esa bendición que tú estás esperando. Porque Dios es bueno, dice la palabra, para los que en Él esperan. Alabado sea el Señor. Lo peor que le puede pasar a una persona es perder la esperanza. Es perder la esperanza. Porque cuando la persona pierde la esperanza, empieza a hablar puras cosas negativas. Empieza a hablar puras palabras de derrota. Es que no merezco, es que soy pecador, es que soy malo, es que esto, es que el otro. Y la persona empieza a hablar solamente puras cosas de derrota, puras cosas negativas. Ha perdido la esperanza. En la historia que vemos en la palabra del Señor, en la historia de Esther, vemos que se firmó un decreto para matar al pueblo de Israel, matar a los judíos, quitarles todos sus bienes. Mardoqueo viene donde está Esther y le dice a Esther: habla con el rey, ruega por el pueblo, Esther, por favor. Y Esther dice: no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No he sido llamada ante el rey, y tú sabes que hay un decreto también, que si no somos llamados ante el rey, nos puede costar la vida. Ahí en Esther capítulo 4, en el versículo 13, dice la palabra que Mardoqueo le respondió a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que porque estás ahí en la casa del rey vas a escapar. Tú eres judía, Esther. Y dice el versículo 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Había una luz de esperanza en Mardoqueo. Yo sé que vendrá liberación, vendrá de alguna parte, de dónde no sé, cuándo no lo sé, pero el Señor va a enviar algo especial para el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Entonces ya este le responde a Mardoqueo y le dice: bueno, ayunen, oren para que yo pueda entrar y hablar con el rey. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Le está diciendo: si tú no lo haces, Dios va a hacer algo. Si tú no lo haces, Dios sí va a hacer algo. Alabado sea el Señor. Pero cuando pierdes la esperanza, quizá puedes morir porque has perdido la esperanza. Los israelitas, cuando supieron que en Canaán había gigantes, cuando supieron que en Canaán había hombres grandes, cuando fueron los 12 espías, dice que ellos vieron y dijeron: ahí son gigantes y se comen a los hombres y nos ven como langostas. Perdieron la esperanza
Y tuvieron que caminar en el desierto 40 años hasta que esa generación murió. Cuando se pierde la esperanza, se pierde la promesa. En esta hora yo te digo, no pierdas la esperanza. O te vas a quedar en el desierto, o vas a morir en el desierto. Nunca permitas que te roben la esperanza. La esperanza es un don glorioso que Dios nos ha dado, alabado sea el Señor. Una ocasión la historia nos cuenta que David tenía un ejército de hombres muy valientes. Cuando ellos regresan de una misión, se encuentran que la ciudad donde ellos están asentados, la ciudad de Ziklag, la ciudad está destruida, la ciudad está devastada, está quemada. Han secuestrado a sus mujeres, se han llevado a sus niños. Y estaban ahí David con su ejército, con sus soldados valientes. Estaban llorando, dice la Biblia, que lloraron hasta perder las fuerzas. Ahí ellos perdieron la esperanza, estos soldados. Estos hombres valientes perdieron la esperanza. Estaban tan enojados y tan molestos que ellos quisieron matar a David. Hombres valientes que habían enfrentado a muchos peligros y que habían salido victoriosos de muchas batallas, ahora estaban llorando. Ahora estaban perdiendo la esperanza, estaban quejándose, mortificando a David por todo lo que había pasado, echándole la culpa a David. Hermanos amados, esto pasa el día de hoy también. La gente se molesta, la gente se mortifica cuando algo no sale bien. Cuando algo no sale bien, hay siempre a quién culpar, a quién echarle la culpa. Cuando las cosas no salen bien, es que Dios no me ayudó. Cuando las cosas salen mal, hablando ya en nuestro tiempo, es culpa del pastor. Es que el pastor no tiene visión. Es que si yo fuera el pastor, yo haría esto. Yo que el pastor, yo haría esto otro. Yo que el pastor aquí, yo que el pastor el otro. Y la pregunta sería, ¿por qué no eres pastor? ¿Por qué no eres pastor? Cuando algo sale mal, es que al pastor le falta oración, es que el pastor no ayuna, es que no se actualiza, es que no se prepara, es que no nos visita. Pero vemos que David no hizo caso de esas acusaciones. David se fortaleció en el Señor. David tenía una luz de esperanza. David actuó diferente. Y dice que David va donde está el sacerdote, le dice al sacerdote, consulta por nosotros a Jehová, pregúntale si vamos a rescatar lo que hemos perdido. Perseguiremos a estos merodeadores. Habrá esperanza de encontrar a nuestra familia. Eso era la esperanza que había en David. Y el Señor le dice, la respuesta que viene de regreso, síganlos. Los alcanzarán y van a recuperar todo, alabado sea el Señor. Todo lo que hasta hoy has perdido, hoy el Señor te va a decir, te dice en esa tarde, todo lo que has perdido, todo lo vas a recuperar. Todo lo vas a recuperar. Alcanzarás lo que es tuyo, recuperarás lo que habías perdido. Vas a alcanzar. ¿Cuántos creen ahí en su casa que Dios tiene esta palabra para ustedes esta tarde? Dios dice, vas a recuperarlo. Vas a recuperarlo. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. No los oigo hasta acá, pero yo sé que Dios sí los oye. Alabado sea el Señor para siempre. Quiero decirte algo, que la esperanza nunca admite una derrota. La esperanza no admite una derrota. Si tienes una luz de esperanza, Dios va a hacer algo por tu vida. Dios va a hacer algo por ti. Si tú confías en Dios, acuérdate que el Señor dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Cuando todo parece acabado, cuando todo parece que está destruido, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. En Dios siempre hay una esperanza. En Dios siempre hay algo en que confiar. Muchas personas han perdido esa chispa de ilusión en sus vidas y andan por el mundo sufriendo. Andan desesperados por el mundo.
pero hoy quiero decirte, en Dios hay esperanza. Una ocasión, en la región de Samaria, hubo una hambruna. En Segundo de Reyes 6, 24 al 33, vas a encontrar esta historia. En la región de Samaria hubo una gran hambruna. Dice la palabra del Señor que se comían la cabeza de un asno. Y la cabeza de un asno se vendía, dice, por 80 piezas de plata. Vamos a pensar que la cabeza de un asno valía en nuestro tiempo unos 10,000 pesos. Y dice en el versículo 25 que el estiércol de las palomas costaba 5 piezas de plata. Imagínense, el estiércol de las palomas se lo estaban comiendo. Y también era caro. Dice la palabra del Señor más adelante que unas mujeres vinieron ante el rey y traían un problema. El rey dijo, ¿cuál es el problema? Dijeron las mujeres, tenemos nuestros 2 hijos, cada quien un hijo, y dijimos, vamos a comernos nuestros hijos. Dice una mujer, cocinamos el hijo de ella, ya no lo comimos. Dice, pero ahora ella no quiere entregar a su hijo. La gente se estaba comiendo a sus hijos en ese tiempo, lo dice la palabra. Se perdió toda esperanza. Se perdió toda esperanza. Y el rey estaba bien desesperado. Dice en el versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, dice, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey rompió sus vestidos cuando se dio cuenta que el problema era tan grande que él no podía resolverlo. El rey entró en la desesperación y dijo, voy a matar a ese profeta. Voy a matar a ese profeta Eliseo. El rey estaba desesperado, perdió la esperanza y pensó que todo estaba acabado. Así como muchos hoy pierden la esperanza en su vida, hoy he venido a decirte, no pierdas la esperanza. No pierdas tu confianza en Dios. Hay una esperanza para ti, hay una esperanza de vida, hay una esperanza, no importa lo que hayas vivido. No importa lo que estemos viviendo hoy en estos tiempos, hay una esperanza en tu vida. Viene la bendición, hermano. Esto va a pasar. Viene algo mejor para ti. Viene algo mejor para ti. Dice la palabra que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Si esperas en Dios, no serás avergonzado. No pierdas la esperanza. Dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. Pon toda tu confianza en Dios. Pon toda tu confianza en el Señor. Alabados al Señor, alabados a Dios. Ahí en Segundo de Reyes, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo al rey, mañana todo va a venir a la normalidad. Mañana todo va a estar bien, le decía. Mañana a estas horas, dice en el Segundo de Reyes 7:1, a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo. Allá a la puerta de Samaria va a estar a ese precio. Todo va a estar en su normalidad. Y no lo creían, hermanos, pero dice la palabra del Señor que la ciudad estaba cercada porque estaba sitiada por el enemigo y nadie salía, nadie entraba. Era algo como lo que estamos viviendo hoy en día. Nadie salga de su casa. Por eso la hambruna llegó a Samaria, porque estaban sitiados, amados hermanos. Pero qué bueno, hermanos amados, porque nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que el Señor hoy te puede decir, esto va a pasar. Tu economía se va a normalizar, todo va a estar bien. El profeta dijo, mañana todo va a estar bien. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que esto va a venir a mejor? Va a venir bendición sobre su vida. No veo sus manos levantadas, pero por fe siento que usted está levantando sus manos diciendo, yo creo que Dios trae bendición a mi familia. Crea la palabra, alabados al Señor. Esa noche, óyelo bien, esa noche cuando Eliseo dijo, todo va a estar bien mañana, esa noche
que nadie entraba y nadie salía. Dice el versículo 16, segundo de Reyes 7, 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido el seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Todo volvió a la normalidad. Dice la Biblia que había unos leprosos afuera de la ciudad y dijeron: si vamos con los sirios, quizá nos maten, pero a lo mejor nos dan de comer. Si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Mejor vamos allá. Y cuando ellos fueron allá al campamento, hermanos amados, dice que hubo una confusión y los sirios se empezaron a matar entre ellos. Y hubo una gran riqueza que dejaron ellos ahí. Cuando los leprosos dijeron: no estamos haciendo bien, vamos a avisar al rey lo que está pasando acá. Dice que entonces la gente fue allá y fue a traer todo lo que los sirios habían dejado. Alabado sea nuestro Dios. Y se cumplió todo como Dios lo había dicho. Hermanos amados, los que confían en Jehová, dice la palabra, no serán avergonzados. No serán avergonzados. La palabra que yo te traigo hoy en esta hora, pon mucha atención, hermanos, porque Dios tiene una palabra especialmente para ti. Quizás estás pasando el peor momento, la peor situación, pero quiero decirte, hay esperanza. Y el texto que quiero que tú leas está en Jeremías 31, 16. Y dice la palabra, empieza diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice Jehová de los ejércitos. Dice: reprime tu llanto, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos. Está diciendo el Señor: ya no llores, ya no llores más. Dice Dios: porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo, dice la palabra. Y el 17: hay esperanza también para tu porvenir, dice el Señor. Hay esperanza para tu porvenir. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay esperanza, dice el Señor. Hay esperanza para los que confían en Dios. Deja de llorar, limpia tus lágrimas, dice el Señor, porque hay esperanza para los que esperan en el Señor. Quizá hoy todo está oscuro. Quizá hoy no veas que la gente la ves desesperada, pero Dios te dice hoy: deja de llorar, reprime tus lágrimas, porque hay recompensa para tu trabajo. Hay esperanza para tu porvenir, dice el Señor. Dale gracias a Dios porque el Señor te lo está diciendo. Hay una esperanza. Alguien ha estado diciendo: quizá no encuentro salida. Algunos hasta pensaron quizás salir del país o salir de la ciudad, pero hoy Dios te dice: aquí en tu ciudad hay una esperanza. La esperanza es esa confianza en medio de la oscuridad. Hoy Dios te está diciendo: hay esperanza para ti. Dios va a hacer algo por ti. Para Dios no es difícil hacer algo con poco o con mucho. Si has aprendido la esperanza, tú necesitas esperanza de parte de Dios. Si has perdido la esperanza, tú necesitas esperanza de parte de Dios. En Dios hay esperanza. En esta hora quiero que oremos al Señor. Esta oración es para aquel que quizá está diciendo: yo ya había perdido la esperanza. Ora al Señor en esta hora. Quizás habías perdido la esperanza en tu salud física. Quizás habías perdido la esperanza en tu trabajo, en tu negocio. Pero el Señor te está diciendo: reprime tu llanto, reprime tus lágrimas. Dios te dice: hay esperanza para tu porvenir. Si estás en la noche más oscura, como Pablo y Silas, cántale al Señor. Alaba a Dios, porque pronto llegará tu bendición. Pronto llegará tu bendición. Dice la palabra del Señor en Job 42:10, que Jehová quitó la aflicción de Job, y Dios dice que le bendijo al doble, porque Job tenía una esperanza en el Señor. En esta hora hagamos una oración al Señor. Tú que has perdido la esperanza, pero hoy he venido a decirte:
no pierdas la esperanza. Dios está diciendo, confía en mí, porque el que confía en Dios nunca será avergonzado. Dios, en esta hora, mi Dios, te doy gracias, Padre Santo, por la palabra que en esta hora tú has traído a nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, porque, Señor, a través de tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, que tú nunca nos prometiste, Señor, un camino color de rosa, sino, dice tu palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, tengan esperanza en mí, yo he vencido al mundo. Señor, estamos confiando, estamos creyendo en ti, Señor, y yo sé que hay personas que hoy, este día, esta palabra, Señor, va a ser una palabra, Señor, que inyecte, que infunda esperanza, que sea un factor de ánimo y de confianza en sus vidas, Dios. Gracias te doy, Padre Santo, porque tu palabra dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Hay una esperanza en ti siempre, Señor. Gracias te damos, Dios. Te bendecimos y te honramos. A ti la alabanza, a ti la honra y la gloria. Gracias, Dios. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que tengan un feliz domingo con su familia. Alaben al Señor ahí donde usted se encuentra, donde usted está, ¿verdad? Glorifique a Dios. Ore al Señor. No pierda su altar familiar. No sé ¿cuántas veces se ha reunido usted desde que tenemos esos 40 días de encierro en el hogar? ¿Cuántas veces se ha reunido usted con su familia, con sus hijos? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Verdad? A mí me puede engañar, pero a Dios no lo engaña. Hágalo, póngase a orar, clame a Dios. Es tiempo de orar al Señor. Es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de venir a los pies de Cristo, es tiempo de tener ese encuentro con el Señor. Hoy tienes el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento. Acércate a Dios. Les invitamos también para que usted, ¿verdad?, siga apoyando el ministerio aquí en la iglesia Rosa de Sarón, ¿verdad? Una vez que termine esta pandemia, todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Si usted no tiene una iglesia donde asistir, búsquenos aquí en el norte de la ciudad. Aquí está la iglesia Rosa de Sarón, ¿verdad? En la parte de atrás del mercado Cerritos, aquí en la calle se llama Cuchilla de Cerritos. Aquí estamos, hermanos, Rosa de Sarón, una iglesia donde usted tiene un lugar especial. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y le amamos en el amor del Señor. Le saludamos y un abrazo fraternal. Nos vemos en la próxima transmisión, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, primeramente Dios. Dios les bendiga. Y una vez más, damos un saludo a todos los que nos ven, en mis hermanos allá en Veracruz, de Nuevo Pacto, ¿verdad? Ahí en Abarzolo 572, donde está pastoreando nuestro hermano Ramsés Pérez. Dios bendiga a ese pueblo del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Saludos.